Ciudad de México, 1942. Mientras el mundo entero se desangra en una guerra lejana, entre tanques y trincheras, en las tranquilas calles de Tacuba, se gestaba otra batalla. Una que no se peleaba en campos de batalla, sino entre los muros de una casa colonial, en jardines meticulosamente cuidados y en la mente retorcida de un hombre en apariencia brillante. Hoy, en The Mexican Killers, te contaré la historia de Gregorio Cárdenas Hernández, un nombre que la prensa bautizaría con una mezcla de horror y fascinación, como Goyo, el estrangulador de Tacuba. Gregorio Cárdenas nació en 1915 en Veracruz, en el seno de una familia acomodada y de buenas costumbres. Desde muy joven, sus padres y maestros lo vieron como un estudiante prodigio, con una mente privilegiada. Era un lector inalcanzable, devorador de libros de ciencia y literatura. A menudo se le encontraba recitando poesía de memoria, un talento que pulía mientras estudiaba Derecho en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México. Era un hombre serio, disciplinado, de una inteligencia que rozaba lo inquietante. Sin embargo, detrás de esa fachada de joven ejemplar se escondía una oscura fantasía. Se dice que su fijación con la muerte y la violencia comenzó de forma silenciosa. Coleccionaba objetos extraños y su curiosidad se inclinaba hacia lo mórbido. Su interés por la química, que subía de forma autodidacta, se combinaba con una morbosa fascinación por los cadáveres. En el sótano de su casa, Goyo llegó a experimentar con químicos para evitar la putrefacción de los cuerpos. Nadie sabía que para él la vida y la muerte eran solo un experimento más. El verano de 1942, en la Ciudad de México, fue un torbellino de calor y tensión. Entre agosto y septiembre de ese año, en el barrio de Tacuba, ocurrieron 4 crímenes brutales, uno a uno, sin dejar rastro. Desaparecieron 4 jóvenes. 3 de ellas eran trabajadoras sexuales, Gloria, Rosa y Graciela. La cuarta, Dora, era su propia esposa. Las estranguló a todas, una por una, con sus propias manos, en su hogar ubicado en Mar del Norte número 20, con una calma que hiela la sangre. Envolvió los cuerpos de Gloria, Rosa y Graciela en papel de embalaje y los enterró en el patio trasero de su casa. A su esposa Dora la enterró en la misma tierra, en el mismo jardín que él y ella habían plantado juntos. Los vecinos, preocupados por la repentina desaparición de las jóvenes, empezaron a notar un hedor nauseabundo que salía de la casa. El olor a putrefacción se mezclaba con el aroma de las gardenias. La actitud de Goyo también se había vuelto errática. De ser el hombre educado y cortés, pasaba a ser un fantasma silencioso que evitaba la mirada de todos. La sospecha creció hasta que una denuncia anónima llevó a la policía a su puerta. Con una orden de cateo en mano de los agentes, entraron y pronto confirmaron las sospechas. El hedor los guió al jardín. Armados con palas, removieron la tierra. Y allí, bajo los arbustos y las flores que Goyo regaba con esmero, descubrieron un horror personal, enterrado, un terrible secreto de 4 cuerpos que yacían uno junto al otro. Última hora, Ciudad de México,
Se han encontrado 4 cadáveres en un jardín de la colonia Tacuba. El responsable, un joven estudiante, ha sido detenido y ha confesado los 4 crímenes con lujo de detalles. Goyo Cárdenas no solo confesó, con una frialdad y una inteligencia perturbadoras, dio entrevistas a la prensa, describiendo sus crímenes, como si se tratara de una asignatura de biología. La noticia se convirtió en un escándalo nacional. Goyo era el primer asesino en serie que conmocionaba a México. Psicólogos, periodistas, escritores y la sociedad trataron de descifrar ese retrato. Se debatía si era un psicópata frío y calculador o un enfermo mental. Algunos expertos, como el doctor Lafora, argumentaron que padecía una forma de epilepsia psíquica, lo que la hacía imputable. Otros simplemente veían en él a un monstruo. Su detención y juicio se convirtió en un circo mediático sin precedentes. Se hablaba del intelectual que mata, del asesino de la alta sociedad. El propio Goyo, con su calma y su capacidad de redacción, se convirtió en el autor de su propio relato. Dictó su confesión a máquina, con una precisión escalofriante, y se deleitaba en los debates que generaba su caso. No era solo un crimen, era un fenómeno cultural. Fue condenado a 30 años de prisión, pero su historia no termina ahí. Dentro de la cárcel, el trimestre célebre Palacio Negro de Lecumberri, Goyo se convirtió en un ejemplo de rehabilitación. Estudió química y derecho, escribió libros sobre su experiencia y se ganó la admiración de muchos reclusos y funcionarios. Era una persona modelo, un hombre que según el sistema había logrado reajustarse. En 1976, ante la sorpresa y el escándalo de muchos, el presidente Luis Echeverría le otorgó un indulto. Salió de prisión como un hombre libre, con una carrera y un futuro por delante. Se reinventó, borrando el pasado. Se convirtió en conferencista, en escritor, incluso el líder de un movimiento para ayudar a otros reclusos. El sistema lo declaró rehabilitado. Un modelo a seguir, a pesar de que el horror de sus crímenes seguía fresco en la memoria colectiva. Gregorio Cárdenas murió en 1999, como un anciano respetado. Nunca confesó más crímenes. El hombre que enterró 4 cuerpos en su jardín de Tacuba vivió el resto de su vida en libertad. Su historia es un recordatorio de cómo la mente humana puede ser un laberinto de luces y sombras, y de cómo la justicia a veces puede ser tan enigmática como la propia maldad. Y ahora, te pregunto a ti, ¿crees que una mente tan perturbadora como la de Goyo puede realmente rehabilitarse o simplemente aprendió a esconderse tras una corbata y un discurso público? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar The Mexican Killers. En el próximo episodio hablaremos de una asesina joven, estudiante universitaria, aparentemente común, pero con una mente capaz de planear, matar y huir. Itzel Nayeli García, la asesina de Lindavista. No olvides suscribirte, dejar tu like, compartir tu opinión sobre este caso y reenviarle a quien también ame el True Crime. Esto fue The Mexican Killers, el lado oscuro de la Ciudad de México que nadie te contó.